Hola, en este segundo video vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos de recuperación y seguridad de la base de datos. En primera instancia, entre los conceptos de recuperación tenemos la introducción a la recuperación, en el cual la recuperación es un sistema de base de datos. Significa principalmente la recuperación de la propia base de datos, es decir, el restablecimiento de la base de datos a un estado correcto, o mejor dicho, consistente, después de que alguna falla haya ocasionado que el estado actual sea inconsistente, o al menos eso parezca. Entre la clasificación de algoritmos de recuperación tenemos básicamente dos algoritmos, que son algoritmos de deshacer, no rehacer. Este está basado en la actualización inmediata. Nunca es necesario rehacer una transacción después de un fallo del sistema. Es por esta razón que no es necesario guardar imagen, es decir, el estado actual de la base de datos, posteriores en la traza. Y el segundo algoritmo es el algoritmo de deshacer-rehacer, el cual está basado en la actualización inmediata y combina la habilidad de rehacer con la de deshacer. Y en este se optimiza el funcionamiento normal, o sea, sin abortos de fallos, en el cual en este proceso se lleva a cabo una serie de actividades que se dividen en tres pasos. Uno de ellos es el análisis, que es donde se identifican las páginas sucias, el conjunto de transacciones activas en el momento de la caída y el punto de la traza apropiada para empezar la operación rehacer. El otro paso es rehacer, el cual se aplican las operaciones de la traza estructura, es decir, solo se aplican las operaciones que se estimen necesarias. Y el otro paso es deshacer, el cual se reconoce la traza hacia atrás y se deshacen las transacciones activas en el momento de la caída, iniciadas o después de ella. Los diarios de recuperación, estos son aquellos que mantienen un registro de todas las operaciones que afectan a ítems de la base de datos. Esta información permite recuperar y se almacena en disco. Se puede decir que son los hábitos de comportamiento como tal de la base de datos. Estas son algunas de las operaciones posibles. La entrada de un diario debe establecer las diferencias entre los dos tipos de información que puede tener una entrada del diario para una operación de escritura. Ya puede ser la información necesaria para deshacer o la información necesaria para rehacer. En este caso, la terminología de recuperación estándar del sistema de administración de base de datos incluye los términos. Se especifican cuando una página de la base de datos puede escribirse a disco desde el caché. Entonces allí es donde tenemos la estrategia no robar, la estrategia robar, estrategia forzar, estrategia no forzar. Por lo general, los sistemas de administrar base de datos típicos emplean una estrategia robar, no forzar. Ahora, en cuanto a la escritura anticipada en el diario, robar, no robar y forzar, no forzar, en esta situación el mecanismo de recuperación debe garantizar la grabación de BFIN, el cual, eso quiere decir Before Image, o sea, las imágenes antes de la actualización de los datos en la entrada apropiada del registro del sistema, y que esa entrada se vuelque en el disco antes que la Before Image sea sobrescrita con la AFIM, el cual quiere decir After Image, y este se refiere a la imagen después de la actualización de la base de datos del disco. Con respecto a la restauración de transacciones, acá veremos el punto de lo que es el diario de transacción y restauración-ejecución. Aquí la restauración de las transacciones anotadas en el diario las realiza una utilidad del sistema de gestión de base de datos. En este caso envuelve la base de datos al estado inmediatamente anterior al momento del fallo. Este proceso se conoce habitualmente como restauración-ejecución. La clave para el uso con éxito de un diario de transacciones radica en la capacidad del sistema de gestión de base de datos
para reconocer el comienzo y el final de cada transacción. Entonces, para cada transacción de la base de datos, el diario contiene marcas tanto de comienzo de transacción como final de la misma, además de una grabación de los cambios individuales realizados en la base de datos para dicha transacción. La marca entonces de final de transacción se graba en el diario solo después de la conclusión de la transacción, pues como tal. Así que si una caída del sistema interrumpe el procesamiento de una transacción, no aparecerá ninguna marca de final de transacción en el diario. Entonces, cuando se realice un proceso de restauración-reejecución, solo se restaurará a partir del diario de transacciones completadas, y se generará entonces un informe impreso que indicará qué transacciones no se han completado y por lo tanto no han sido introducidas en la base de datos. Para base de datos extremadamente activa, cabe destacar que la técnica de restauración y reejecución puede resultar inadecuada, ya que el reprocesamiento del diario puede llevar varias horas, durante las cuales la base de datos no puede ser usada con normalidad. Y si una base de datos es muy activa, es importante saber que entonces será preciso emplear otra técnica de restauración. En el caso de la recuperación por retroceso, esta resulta útil en situaciones en las que el procesamiento de la base de datos se ve interrumpido, pero la base de datos en sí no resulta dañada de forma alguna. Las transacciones en marcha podrían ser abortadas antes de su finalización y los registros asociados a las mismas quedarían en estados desconocidos, aunque el resto de la base de datos no se vería afectada. Entonces, la técnica de recuperación por retroceso requiere que el diario de transacciones contenga imágenes iniciales de cada registro de la base de datos que haya sufrido, entonces en este caso, modificaciones desde la última copia de seguridad. Una imagen inicial es una copia de un registro tal como se encontraba inmediatamente antes de ser modificado como parte de una transacción. Es decir, entonces justo antes del inicio de dicha transacción. Entonces el proceso de recuperación por retroceso conlleva que después de que se haya colocado nuevamente el funcionamiento el sistema de gestión de base de datos con la base de datos correcta, tal como estaba cuando tuvo lugar la interrupción, se pasa a procesar el diario de transacciones. Para cada transacción incompleta anotada en el diario, se reemplaza entonces la versión actual del registro de la base de datos por la imagen inicial correspondiente. Así que cada registro de la base de datos que ha sufrido modificaciones durante una transacción no completada es devuelto a su estado inicial antes del comienzo de la transacción. El resultado de este proceso es la eliminación de la base de datos de todas las huellas de transacciones incompletas, es decir, las que están en marcha cuando tuvo lugar la caída. Ahora, en el caso de la recuperación por adelanto, este otro tipo de mecanismo de recuperación se usa a menudo cuando una base de datos ha sido dañada y debe por lo tanto ser restaurada a partir de una copia de seguridad. Se parece a la técnica de retroceso y comparte con esta la ventaja de que es mucho más rápida que el método de restauración y reejecución. Esta requiere que el diario de transacciones contenga una imagen final de cada registro de la base de datos que ha sido modificado desde la última copia. Una imagen final es una copia de un registro inmediatamente después de haber sido modificado como parte de una transacción, es decir, en el estado en que se encuentra al finalizar dicha transacción. En su forma entonces más simple, esta técnica consta de dos etapas. Una es después de un fallo que produce un daño en la base de datos, se utiliza la última copia de seguridad para restaurarla. Y la segunda es que se procesa el diario a partir del punto en que se efectuó la última copia de seguridad. Entonces, para cada transacción completada anotada en el diario, se sustituye la versión actual del registro de la base de datos por la imagen final correspondiente. En el caso de las técnicas de recuperación, tenemos la que es basada en la actualización diferida. Esta graba todas las actualizaciones de la base de datos en el diario, pero aplaza la ejecución de todas las operaciones de escritura.
de una transacción hasta que éste se encuentre parcialmente cometida. La otra técnica que tenemos es la que está basada en la actualización inmediata, y esta nos permite que las actualizaciones se graben en la base de datos mientras la transacción está todavía en estado activo. Quiere decir actualizaciones no cometidas. Está también la paginación en sombra. Esta es una técnica que provee atomicidad y durabilidad en dos de las propiedades del ACID en el sistema de base de datos. Se podría decir que cuando se va a manejar una transacción, se manejan dos tablas: Page Table, una se modifica y otra Show Page, el cual es alojada. La otra técnica es la recuperación en sistemas de multibase de datos. Aquí el uso del algoritmo deshacer no rehacer. Tenemos entonces que con esta técnica basada en la actualización inmediata nunca es necesario rehacer una transacción después de un fallo de sistema. Por ello no es necesario guardar las imágenes posteriores en la traza. Abortar transacciones puede ser algo caro, por eso que hay que deshacer las actualizaciones ya escritas en disco. Abortar las transacciones puede ser algo caro, ya que se deshacen las actualizaciones ya escritas en disco. Y el otro es uso del algoritmo deshacer-rehacer. Esta técnica basada en la actualización inmediata combina tanto la habilidad de rehacer con la de deshacer, y esta se optimiza el funcionamiento normal, o sea, sin abortos ni fallos. En el caso del respaldo de base de datos y recuperación de fallos catastróficos, entonces aquí podemos decir que hasta aquí todas las técnicas que se han estudiado se aplican a fallos no catastróficos. Una suposición clave ha sido que el diario del sistema se mantiene en disco y no se pierde como consecuencia del fallo. En la seguridad y control de acceso de base de datos tenemos lo que es la introducción a los problemas de seguridad en la base de datos, y allí encontramos los tipos de seguridad. Ahí tenemos cuestiones éticas y legales al derecho de acceso a cierta información, confidencialidad de la información, con respecto a las cuestiones de política gubernamental, institucional o corporativa relacionadas con las clases de información que no deben estar disponibles para el público, cuestiones de los niveles del sistema en los que deben realizarse las funciones de seguridad, ya sea en el hardware físico, el sistema operativo o el sistema de gestión de base de datos. Y el otro es necesidad de identificar múltiples niveles de seguridad y de clasificar los datos y usuarios según sus niveles. ¿Okay? Entonces, en el caso de problemas de seguridad, en un sistema de base de datos multiusuario, el sistema de gestión de base de datos cuenta con un subsistema de seguridad y autorización de las bases de datos que se encargan de asegurar la seguridad de porciones de la base de datos contra accesos no autorizados. Actualmente existen dos tipos de mecanismos de seguridad de base de datos. Estos son los discrecionales, los cuales se usan para conceder privilegios a los usuarios con acceso a ficheros de datos, registros o campos específicos en un determinado modo, como lectura, escritura o actualización. Y tenemos lo que son obligatorios, en múltiples niveles, clasificando los datos de los usuarios en varias clases o niveles de seguridad, e implementando también la política de seguridad apropiada de la organización. Como segundo punto tenemos el evitar que personas no autorizadas tengan acceso al propio sistema. El mecanismo de seguridad de un sistema de gestión de base de datos debe incluir formas de restringir el acceso en función de control de acceso a través de cuentas de usuario y de contraseña. Además, el otro punto es que debe controlar el acceso a una base de datos estadística. En seguridad de base de datos estadística, aquí los usuarios están autorizados para usarlas con el fin de obtener información estadística sobre una población, pero no para acceso a la información confidencial detallada
sobre individuos específicos. En ocasiones es posible deducir ciertos hechos relativos a los individuos a partir de consultas estadísticas resumidas de grupos, así que tampoco esto debe permitirse. Y tenemos como último el cifrado de datos. Este nos sirve para proteger datos confidenciales, tales como números de tarjeta de crédito que se vayan a transmitir por cualquier tipo de red de comunicaciones. También puede proveer de protección adicional a secciones confidenciales de una base de datos. Los datos entonces se codifican mediante algún algoritmo de codificación. En la seguridad de la base de datos, y hablando ya del caso del administrador de base de datos, el administrador de base de datos es la autoridad central que gestiona como tal el sistema de base de datos. Y sus obligaciones son conceder privilegios a los usuarios que necesitan usar el sistema y además clasificar los usuarios y los datos de acuerdo con la política de la organización. Tiene una cuenta de administrador de base de datos en el sistema de gestión de base de datos, el cual cuenta el sistema, que es la cuenta del sistema como tal, o el que tiene el rol de superusuario, el cual confiere las siguientes capacidades: la creación de cuentas para un usuario o grupo de usuarios para que puedan tener acceso al sistema de gestión de base de datos. Además de eso, concede privilegios a ciertas cuentas discrecional. Además de eso, revoca los privilegios que se habían concedido a ciertas cuentas. Además, asigna, es el encargado de la asignación de niveles de seguridad. Asignar cuentas de usuario al nivel de clasificación de seguridad apropiado, pues, dependiendo de cuál sea el sistema de seguridad de cada organización. Entonces, el administrador de base de datos es responsable de la seguridad global del sistema de base de datos. En el caso de la protección de acceso, cuentas de usuario y auditoría de la base de datos, siempre que una persona o un grupo de personas necesite tener acceso a un sistema de base de datos, deberá solicitar primero una cuenta de usuario. Entonces el administrador de base de datos creará entonces un nuevo nombre de cuenta y una contraseña para este nuevo usuario. Ahora, ¿qué se aplica a nuestra base de datos PostgreSQL que explicamos en nuestro video anterior? Es importante entonces destacar que PostgreSQL utiliza los denominados ficheros WAL para guardar toda la información sobre las transacciones y cambios realizados en la base de datos. Estos ficheros WAL se utilizan para garantizar la integridad de los datos grabados en la base de datos. También se utilizan para reparar automáticamente posibles inconsistencias en la base de datos después de una caída súbita del servidor. Esto fue todo. Gracias por su atención.